Bienvenidos y bienvenidas al Epílogo Paranormal con Mari de Armas, un espacio entre lo terrenal y lo divino, donde lo imposible deja de serlo y lo desconocido revela su verdad. Su rostro es conocido en toda Venezuela, pero también en Colombia, Perú, México y más allá del continente. Hoy viajaremos a un territorio donde la fe, el misterio y lo sobrenatural parecen encontrarse en un mismo punto. Una figura venerada en Venezuela y toda América Latina. Un médico humilde, un científico, un cristiano devoto. Y según miles de testimonios, un sanador milagroso que sigue apareciéndose más de 100 años después de su muerte. Hoy exploraremos las apariciones y curaciones del Dr. José Gregorio Hernández, su relación con los cultos espirituales y su inexplicable influencia en Sudamérica. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podrá desafiar todo lo que crees sobre la vida, la muerte y aquello que queda entre ambas. Bienvenidos al Epílogo Paranormal. El fenómeno se extiende por Sudamérica. Con el tiempo, las apariciones no se limitaron a Venezuela. En Colombia, Perú, Ecuador y hasta en zonas rurales de Argentina y Chile, la figura del doctor vestido de negro, que curaba pero evitaba dar su nombre, se volvió un relato recurrente. En varios testimonios describían el mismo comportamiento, una presencia tranquila, una recomendación médica certera, una mano cálida, reconfortante, y luego nada, se desvanecía. Un mito compartido, una construcción colectiva o algo más. Los cultores espirituales, el espíritu médico. En Venezuela, el fenómeno adoptó una dimensión aún más compleja. Mientras la Iglesia lo consideraba un ejemplo de vida cristiana, en los cultos espirituales venezolanos, especialmente dentro del espiritismo marialoncero, José Gregorio se convirtió en un espíritu médico. Su figura aparece en sesiones espirituales, donde médiums aseguran que incorpora al doctor para realizar curaciones energéticas o diagnósticos. Él no grita, no exige, solo pide calma. Y cuando baja, las manos de quien lo incorporan tiemblan, como si una fuerza suave y precisa las guiara. Estos cultos se extendieron a Colombia, especialmente en zonas fronterizas donde la devoción popular mezcló tradiciones indígenas, católicas y espiritistas. José Gregorio se volvió un puente entre mundos. Relatos paranormales contemporáneos. En 2017, en un hospital de Bogotá, una cámara de seguridad captó algo peculiar. Un hombre con bata blanca atravesó un pasillo, se detuvo frente a la sala de terapia intensiva y simplemente desapareció cuando un enfermero se acercó. Las autoridades lo descartaron como un reflejo, pero los trabajadores del hospital aseguran que esa noche 2 pacientes tuvieron recuperaciones inexplicables.
En la ciudad de Lima, una mujer contó que un doctor que jamás había visto la atendió durante un apagón en un centro de salud. Cuando volvió la luz, no había registro de ningún médico con esa descripción. Yo no creo en fantasmas, pero ese doctor sabía cosas de mi historial que ni yo recordaba. Las historias no cesan, parecen multiplicarse adaptándose al tiempo, como si la figura que las origina siguiera trabajando. Apariciones y rituales en Colombia. El ritual se repite en pueblos y ciudades: Bogotá, Bucaramanga, Cali, Pasto. La instrucción llega por grupos espirituales, medios o cadenas de oración católicas. Una fecha exacta, una hora precisa y un solo requisito: todo debe ser blanco. Cama con sábanas blancas, ropa blanca, luz tenue y en la mesa un vaso de agua, a veces también algodón y alcohol, como que si se preparara un quirófano invisible. La mayoría de los testimonios hablan de un estado extraño. Un punto entre el sueño y la vigilia. Ese instante donde todo parece real, y no. Yo sentí que alguien entraba, pero la puerta nunca sonó. La habitación se puso fría, pero yo no tenía miedo. Vi una figura acercarse. Un doctor, con bata blanca. Y una mirada tan tranquila que me dieron ganas de llorar. El doctor no habla. No siempre se ve con claridad, pero todos coinciden en lo mismo. Se inclina sobre el cuerpo. Mueve sus manos como si cortara, limpiara y volviera a cerrar. Una cirugía sin dolor, sin sangre, sin explicación. Y cuando llega la mañana, algo ha cambiado. Yo no podía mover la pierna. Esa noche hice el ritual y al despertar ya no dolía. Y aquí, mire. Tenía una línea, como si me hubieran pasado un bisturí. Delgada. Perfecta. Como una costura. A veces solo una sensación de alivio. Otras, una marca que nadie puede explicar. Médicos desconcertados, familiares en silencio, pacientes que juran haber sido operados por alguien que no pertenece a este mundo. ¿Qué rituales y condiciones se repiten en los testimonios? Varios reportes y estudios recogidos en Colombia describen un conjunto bastante coherente de instrucciones que dan medios o líderes de grupos de sanación cuando piden la intervención del doctor José Gregorio Hernández. Primeramente, preparación del lugar. Habitación ordenada, cama con sábanas blancas, altar pequeño, imagen o estatuilla del doctor, velón o vela blanca. Otro dato curioso es la vestimenta del enfermo. Se le pide vestirse de blanco y dormir solo esa noche en la cama con sábanas blancas. Esto debe acompañarse con objetos sobre la mesa de noche, un vaso de agua, a veces algodón, gasas o alcohol, y en algunos casos una taza de café, rosario o flores. El agua se considera bálsamo o receptáculo de la bendición. De ahí que debe existir un momento concreto.
La curación se programa para una noche y hora determinada. El paciente debe acostarse y permanecer en silencio, meditar o rezar. En este escenario surge la experiencia reportada por el paciente. En estado de sueño o semivigilia, muchas personas dicen ver al médico, a veces en bata blanca, otras veces vestido de negro, según variantes locales, que realiza una especie de cirugía espiritual. Movimientos sobre el cuerpo, uso simbólico de gasas, instrumentos imaginarios o manos que cortan y cosen sin daño físico visible. Al despertar, el paciente refiere mejoría e incluso, en algunos relatos, marcas o cicatrices que atribuyen a esa intervención. Estas pautas que acabo de describir aparecen de forma consistente en periodismo local, reportes audiovisuales de devotos y trabajos etnográficos sobre cultos a José Gregorio en Colombia. Todos estos datos son tomados de los diarios El Tiempo y El Informador. Existen ciertas variantes entre los médiums versus los grupos católicos o las cadenas de oración. En primer lugar, mencionaremos a los médiums y sesiones espiritistas. Existen casas de médiums o centros de sanación, por ejemplo, en Cali, Magdalena y otras ciudades, donde se realizan sesiones en las que una persona actúa como canal o medium. Allí se dan las instrucciones, los rituales y el medium dice bajar al doctor José Gregorio y guiar la intervención. Estos espacios suelen manejar la iconografía, estatuas, pelones y patrones de cama blanca. Por otra parte, tenemos a los grupos católicos y cadenas de oración. Paralelamente, hay prácticas estrictamente católicas o populares, novenas, rosario, cadenas de oración, en las que se invoca la intercesión de José Gregorio. En estos casos, las instrucciones pueden mezclarse con prácticas caseras similares, agua, vela, oración nocturna, pero la intención y el marco ritual son litúrgicos más que espiritistas. Medios nacionales como el diario El Tiempo registran este solapamiento entre devoción católica y prácticas populares. En la práctica cotidiana hay solapamiento y sincretismo. Personas que combinan novenas católicas con rituales de médiums. En este sentido, la figura de José Gregorio funciona como puente entre la santidad católica y la eficacia terapéutica de prácticas espirituales populares. Hay mucha evidencia documentada y estudios académicos. Cabe destacar las tesis y estudios etnográficos que documentan tanto testimonio como prácticas materiales, sábanas blancas, vaso de agua, gasa, etc., y analizan el valor simbólico de esos elementos en la experiencia de sanación. Estudios universitarios en Colombia recogen relatos y describen el ritual con detalle. Tal es el caso de la tesis de maestría en etnoliteratura de la autora Ruiz Acosta, presentada en el año 2015 en la Universidad de Nariño. Además, la prensa y reportajes como El Tiempo, Vice, Noticias Caracol y otros han recopilado testimonios y grabaciones donde devotos relatan cirugías espirituales y resultados atribuidos al venerable. Estos textos recogen coincidencia entre relatos en distintas regiones. Interpretaciones antropológicas, psicológicas
y médicas. Voy a distinguir varios niveles de interpretación, todos documentados en la literatura sobre sanación popular. Explicación antropológica religiosa. Es un fenómeno de sincretismo religioso donde símbolos médicos, batas, instrumentos simbólicos se combinan con prácticas espirituales para recrear una autoridad sanadora. La figura de José Gregorio aporta legitimidad moral y técnica. Es un médico real. Estudios etnográficos hablan de la circulación de dones y del valor social de estas experiencias. Explicación psicológica neurocognitiva. Estados de sueño, semivigilia, hipnagógicos facilitan experiencias vívidas. Placebo y expectativas fuertes pueden producir mejoras subjetivas y objetivables. Menos dolor, mejoría funcional. La sugestión ritual, acompañada de la intensa fe y atención comunitaria, potencia estos efectos. Es preciso señalar que la literatura médica general sobre placebo y sugestión respalda esto. Hay trabajos sobre curaciones populares que lo apuntan en Colombia. En lo respectivo a lo sociológico y político se tiene una explicación. Y es que estas prácticas responden también a vacíos en el acceso a la salud. Cuando la medicina institucional falla o es inaccesible, la sanación popular cubre necesidades terapéuticas, psicológicas y comunitarias. Dicen que si estás enfermo y esa noche indicada te acuestas con fe, puede que sientas una mano cálida sobre tu abdomen, tu espalda, tu pecho. Dicen que no duele. Dicen que es como dormir en paz. Una visita del médico milagroso. Y aquí hemos culminado con el episodio del Epílogo Paranormal. Muchas gracias por su atención. Soy Mari de Arma y nos escuchamos pronto. El epílogo paranormal, entre lo terrenal y lo divino.